record, grabar. Entonces, perdón. No hay problema. Primero, vimos lo que dice Ronnie primero. La integral, Gilbert, cortala, es lo opuesto a la derivada. Me encantó esa definición. Bien. Estamos viendo integrales, ¿sí? Vamos a hacer como una lluvia de ideas. Eso dijo Ronnie. Juanjo, ¿qué dijo? Lo de definida e indefinida. ¿Qué es lo de definida e indefinida? Integral definida, que era para pasar. No sé explicarse hacer. La consigna que nos diste al final, esa era la definida, creo. La indefinida. Bueno, y al revés era lo Acordate que dijimos al principio. La integral indefinida, definida, me da como resultado un número. ¿Sí? Eso lo vamos a tratar de ahondar un poco más hoy. La integral definida me da como resultado un número. ¿Sí? Y la integral indefinida es la que veníamos haciendo, me da una función. Escucha. Una función como resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Qué era la primitiva? ¿Se acuerdan de la primitiva de una función? ¿No? F se llama a la primitiva de una función si al derivar f yo obtengo esta función. ¿Sí? Entonces, lo vamos a escribir con lápiz acá abajo. Bueno, eso. F es la primitiva de f minúscula. ¿Sí? La función f de x es la primitiva de la función f minúscula de x. ¿Sí? Esto es lo que vimos, lo que venimos viendo desde el principio de integrales. ¿Sí? Entonces, luego de esto habíamos visto, ¿alguien más quiere agregar algo? Chiquitines. ¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, voy a escribir ahora con negro acá. Ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo f de x igual a x al cubo, ¿sí? ¿Cuál sería una primitiva de esta? ¿Cuál sería una f primitiva de esta? Sería aquella función, ¿sí?, que al derivarla me dé esto. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, x a la cuarta sobre 4. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cómo corroboraríamos esto? Si yo derivo la f, ¿qué me da? El número queda afuera y derivo 4 por x al cubo, ¿sí? El 4 se va con el 4 y la derivada de f me queda igual a la función de f. ¿Sí? Eso era... y esta me queda igual a esta. ¿Sí? Entonces la primitiva... O sea, dale. O sea... Cuando yo integro una función x al cubo, yo después, si derivo esa función, o sea, si derivo esa integral, digamos, debería volver a de donde salí. Y a la inversa también ponerle. Sí. ¿Cómo a la inversa? Y si yo tengo la función como sí integrada, sí, la hago, la derivo,
bueno, lo mismo, sumo ahí, y después la vuelvo a integrar, me debería tener siempre lo mismo, como un ¿sí? círculo. Tiene que, claro, es como un círculo, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa hemos visto en la clase pasada? Quiero que lleguemos a hacer un repaso de todo lo que vimos. Vimos entonces que la integral de f de x, ¿sí? De f de x, no, para. De f de x es igual a otra función f de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función, una suma de dos funciones, f de x por g de x, suma, mira, ¿sí? Suma de dos funciones, ¿cómo era la integral? Era la integral de f de x más la integral de g de x. Esto es igual que es lo mismo que en las derivadas. La derivada de una suma era la derivada de cada una de las funciones. La integral de una suma también es la suma de las integrales, ¿sí? Y después teníamos, lo otro que hemos visto es un número cualquiera, una constante d por la función f de x. Esto me queda, afuera sale la constante o el número por la integral de f de x de x. Yes. Entonces, si mi función que estoy integrando, ¿sí? f de x de x, era la integral de x a la n por dx, ¿qué teníamos que hacer? Le teníamos que sumar 1 al exponente y abajo. y dividir en n más 1, ¿sí? Si hacemos una analogía o lo comparamos con, si lo comparamos con la derivada, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos la derivada de x a la n, ¿cómo era, Fernanda? Si yo hacía la derivada. N multiplicado X por x a la n menos 1. n menos 1. ¿Sí? Entonces la integral, como bien decía Ronnie, como es lo opuesto a la derivada, si en la derivada yo resto y multiplico, en la integral sumo y divido. ¿Sí? Pero al revés, si en la derivada multiplico y sumo, En la derivada, acá está, resto y multiplico. como, claro. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo con un número, x a Sí, la ya, quinta. me equivoqué. X a la quinta. Derivado, siempre está bueno verlo con números, ahí se aclaran las ideas. Es 5 por n, por x a la 5 menos 1, o sea, 5x a la cuarta. ¿Sí? Cada vez más difícil dibujar acá. Y la integral de x a la quinta, ¿cómo sería la integral de x a la quinta? Sería 5, 6. x a la sexta sobre 6. Sí. 6. Le sumo 1 y divido en ese mismo número. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Qué otra cosa se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? ¿Cuál era la primitiva? La primitiva, Eso habíamos visto también. claro, está acá atrás, mira. Una función f mayúscula es primitiva de una f minúscula si al derivar la f mayúscula me da la función de partida. La chiquitita. O sea que si no da, no es. Si no da, no es la primitiva, tal cual.
Pero siempre es F mayúscula, la primitiva de F minúscula. Sí. F mayúscula es la primitiva de F mayúscula, exactamente. Bueno, vamos a ver estos ejemplos y después vamos a hacer los problemas. ¿Sí? Yo creo que habíamos visto este o no. No, eso. El 1 sí lo habíamos hecho juntos. Y el 2, creo que lo tenían que hacer ustedes, ¿no? No, el 1 y el 2 lo hicimos juntos en la clase pasada. Sí. Vamos a hacer el 3. O el 3 el que tenían que hacer ustedes. Ah, había uno que tenía que hacer. Bueno, vamos a ver qué dice el 3. Vos dijiste, profe, era. ¿Era qué? Era. Después. Teníamos que hacer era. Era. Ahora fue, dije. Ah, ahora fue. Sí, Dios mío, matar. Bueno. ¿Cómo hacemos el 3? ¿Quién lo puede leer, por favor? El 3. Sí. Si X representa el volumen de producción de una fábrica, el coste marginal de la misma viene dado por la función f de x igual a 3 más 8x más 15x cuadrado. Encuentra la función del coste total, f mayúscula x, si se sabe que dicha función viene dada por la primitiva f de f mayúscula de f minúscula, que verifica que f de 0 es igual a 0. Bien. No entendí nada. No entendí nada. Bueno. Eso es una función de segundo grado. Sí. No. Sí. No, estamos en quinto año, no de segundo. Yo me acuerdo una vez que Verón dijo, Juanjo, se ustedes no dice... saben hacer, Sí, me acuerdo, dijo, ustedes no saben ni hacer qué sé yo, funciones de, o división o funciones de segundo grado, y como que a mí me ofendió, ¿viste? Porque pensé que era de segundo grado. Ah, de segundo grado de la primaria, ponele. Sí. Me ofendí. No, bueno, escúchenme. Acá, en el problema 3, está diciendo lo siguiente. ¿Sí? Esta f de x es el coste marginal. No importa lo que sea, es una función cuadrática de segundo grado. ¿Sí? Y me dice que encuentre la función f mayúscula x, vamos a escribir con blanco acá al costado, encuentre f de x, ¿sí? Tal que esta f de x que yo tengo que encontrar es una primitiva de f de x, de f chiquitita. O sea que tiene que pasar f prima, la derivada de f grande tiene que ser igual a la f de x chiquitita. ¿Sí? O sea, debería integrar la función esta, ¿Debería integrar quién? el f minúscula. El f minúscula, tal cual. Profe, Fíjate una pregunta. acá. ¿Hay alguna... Para un segundo. Perdón. Fíjate si yo acá hago integral en los dos miembros. ¿Cómo era la integral con la derivada? ¿Opuesta o no? Después. Bueno, entonces puedo simplificar esta integral con esta derivada. Y me queda que es la integral de este lado solamente. ¿Se dan cuenta? Con el, A mí se me trabó la pantalla y no puedo ver, profe. A mí la Intentando. cabeza. A mí la cabeza. Ahí está. O sea, a ver. Cuando hemos arrancado, yo dije que se acuerdan ustedes, Ronnie dijo, yo me acuerdo que la integral es lo opuesto a la derivada. ¿Se acuerdan de eso? sí. Bueno. Sí. Ahora bien, si la integral es lo opuesto a la derivada, es como que yo haga, voy a hacer una analogía con una división. ¿Sí? Si yo tengo Sí, lo puedes 3, cancelar, eso entendí. claro. ¿Sí? Si yo pongo 3 y 5 y a los dos términos los divido en 3, este lo puedo cancelar con este. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. ¿Sí o no? Sí. Los puedo cancelar. ¿Por qué? Porque justamente son opuestos. Entonces, si me está pidiendo que encuentre la f de x mayúscula, lo único que tengo que hacer es integrar la f de x chiquitita. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? La integral de 3 más 8x más
15 por x al cuadrado. Todo eso entre paréntesis multiplicado por el de x. ¿Sí? Entonces, lo siguen viendo. Agustín, vos querías decir algo. Perdón, me colgué. No, si había alguna manera de poder sacar, ¿cómo es? La f mayúscula de x, pero ahí ya me lo respondiste, así que. ¿Y qué es el de x ese? Ah, vos no viniste la clase pasada. No, yo no vine a la clase pasada por eso. El de x es un diferencial de x. Yo la clase pasada les dije que si nosotros tenemos cualquier función, ¿sí? Todo lo que veníamos haciendo hasta ahora era calculamos el área debajo de la curva, ¿sí? Bueno, ¿por qué calculamos el área debajo de la curva? Porque la integral, ¿sí? Esa forma que tiene, también les he dicho que es una S de suma. En realidad lo que hacemos es ay Dios, estoy más trabada hoy. La integral es el área debajo de la curva, ¿sí? Entonces, si esta es mi curva, la recta es mi curva, y yo quiero encontrar el área de abajo, tengo que sumar todas las áreas que haya. Claramente, si tengo una recta es fácil porque hago base por altura sobre 2 y encuentro el resultado, pero cuando tiene una forma cualquiera irregular, ¿a mí qué me va a convenir? Me va a convenir, sí, espero que se diga convenir. ¿Qué me conviene hacer? Dividir a la parte de abajo en secciones lo más pequeñas posible y asemejarlas a rectángulos, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo podré ir diciendo, por ejemplo, vamos a poner con fucsia, este rectángulo, el área abajo de la curva es ese rectángulo, más este rectángulo, más este rectángulo, ¿sí? Más este rectángulo, y eso se asemeja al área debajo de la curva, ¿sí? Y el diferencial es exactamente esta porción de x que yo tomo como lo más pequeña posible, ¿sí? Entonces el diferencial sería la parte de abajo, la pequeña, ¿sí? Y la función es lo que limita por arriba. Entonces, la integral, al ser el área debajo de la curva, yo voy a hacer el de x por la altura, que la altura va a venir dada por la función, ¿sí? Por eso es la función por el de x y la suma de todos esos rectángulos, ¿sí? Es el área debajo de la curva, ¿sí? Espero que se haya comprendido y haya sido claro. Ay, ¿por qué se ha borrado esto? Qué hijo de su madre. Bueno. La cosa que queríamos integrar la f de x grande igual a la integral de 3 más 8x más 15x cuadrado. Todo esto multiplicado por el de x. Entonces, haciendo uso de las propiedades que hemos visto en la clase pasada, yo puedo separar esto ¿en qué? Digamos, en todo derivada. Integrales, En tres integrales separadas. Exacto, Ronnie. Entonces me quedaría la integral de 3 por el de x más la integral de 8x por el de x y más la integral de 15x al cuadrado por el de x. ¿Sí? Ahora bien, las constantes hemos dicho que pueden salir fuera, ¿sí? Todas las constantes, que son los números, pueden salir fuera de las integrales, ¿sí? Entonces tengo 3 por la integral del de x más 8 por la integral de x más 15 por la integral de x al cuadrado por el de x, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes saben hacer esta y saben hacer esta, ¿sí? ¿Cómo eran estas dos? Esta que va a ser 8 por el x a la 1, ¿qué voy a hacer? Le sumo acá 1, o sea, me queda x al cuadrado y lo divido en ese número, ¿sí?
ahora más 15 por x al cuadrado, ¿qué va a ser? Le sumo 1, me queda x al cubo y lo divido en 3. ¿Sí? Y la integral del dx por 1 sería, es como que x esté elevado a la 0. ¿Sí? ¿Cuánto es x elevado a la 0? 0. No. 1. 1. Ah, 1. ¿Sí? 1. Entonces, que yo tenga dx solo es como que tenga x a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Aplicando lo mismo. Le sumo 1, o sea, me aparece x, y divido en 1. Entonces, acá me quedaría 3 por x. ¿Sí? Hola. Sí, se entendió. Creo, Sí. no sé, yo no entendí. ¿Quién no entendió? ¿Quién dijo yo no entendí? Vamos. No, yo dije que se entendió. No sé Ah. si alguien no entendió. ¿Vamos? Johnny, Juanjo, Fernanda, Romegui. Voy a recorrer Sí, todos los nombres. ¿sabes? Priscila, Kiria, Fabi Romero, Mariana Cuña, Miguel, Rodrigo Jaquel, Atila da Silva, Gonzalo Luengo, Mariel Cruz. Ya se me acabaron los jugadores. Atila me dijo que sí. profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, quiero que recuerden, mis estimados, que para poder aprobar el 5º año hay que hacer los ejercicios. Yo les pido, por favor, que si no entienden es el momento ahora para que lo explique 300 millones de veces hasta que se entienda. ¿Sí? ¿De dónde sale Bien. tipo ¿Qué? el 3 ahí tipo en el tercero que dice fx3? ¿El primer término? No, el de arriba, el de arriba. ¿Este? Eso. A ver. Sí, ese no. O sea, tenés que hacer, ¿por qué sacás el 3 afuera? No? Todos los números los sacamos afuera. ¿Por qué? Sí, Porque ese. una constante por una función, saco la constante afuera e integro solamente la función. ¿Te acordás cuando derivábamos? Hacíamos lo mismo. Sacamos los números afuera y derivamos solamente la Profe, función. lo que yo no entiendo de eso justamente es cuando, por ejemplo, nosotros sacábamos por un número, era porque ese número no tenía ninguna X, por ejemplo. Ajá. En cambio, siempre los números quedaban cuando tenían una X, porque ahora se quita también. Bueno. A ver, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, vamos a hacer 8x al cubo. ¿Sí? ¿Cómo derivábamos esto? ¿Johnny? Sí. ¿Cómo derivábamos esto? Para mí baja el 3, Y el 8. sería, el 8 multiplica, creo. Pero el 8 lo dejo acá. Y pero ahí no bajaba el 3 y se sumaba o multiplicaba con el 8. Sí, por eso te pregunto. Estoy Bueno, preguntando cómo es. ¿Cómo haríamos creo. esto? ¿Cómo derivarías esto? Bajo el 3 por x Sí. al cuadrado. Sí. ¿Sí? 3 por 8, 24. Ajá. Y bueno, ¿por qué podés hacer esto? Vos al 8 acá no lo derivás. Lo sacás afuera. Y después lo multiplico. Y después lo multiplicás por la derivada. Bueno. ¿Sí? No es lo mismo, solo Es lo que mismo. Ahora tengo la integral de 8x al cubo de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el 8 afuera. Nada más que ahora, lo que pasa es que ahora tengo algo físico, que es esta S de suma. ¿Sí? Yo antes tenía esta apóstrofe que le poníamos ahí y directamente decíamos 8 por 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Ahora lo puedo sacar afuera y es más notorio de alguna forma. Se nota más que sale afuera como una constante y solamente integro la parte de adentro. ¿Sí? Bueno, nos queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar, ¿no? Vuelvan a entrar todos, por favor. Los que nunca entran. Jaquet. Ok. Te estoy viendo. Aunque no me estés viendo vos.
Kiria, A la profe. bueno, entren de vuelta, ¿sí? Por favor. Sí, profe. Bueno, listo. Obvio, profe. Ok. Si no, ¿cómo voy a entender? Dijo, Tal cual. Bueno, nos vemos en un ratito. Ya.